Estamos chegando ao final dessa série, a armadura do cristiano, e pareciera que pues já havíamos terminado, já estão todas as peças da armadura. Não, falta uma peça da armadura, e é a peça que dá sentido a todas as demás. Sem essa peça não há vitória, aunque estés completamente equipado e armado. Por supuesto, orar em todo momento é a peça que falta, parte 1. Aí vamos, Efésios 6, por favor, te lo vou ler. Efésios 6, versículo 10 al 13, diz assim: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de quê? Ok, el pasaje que vamos a ler hace lógica la armadura. Miren isso, vai de novo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las trampas de Satanás, contra el ataque. Porque no tenemos lucha, y se explica, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? O sea, Pablo menciona partes del escalafón militar que ele conhecia. É o que habla aí. Portanto, tomar toda a armadura de Deus, e é enfático nisso, a armadura, toda a armadura. Portanto, tomar toda a armadura de Deus para que podáis resistir no dia malo, e havendo acabado todo, estar quê? É quando passa o huracão por ti. Se estás firme, seguirás adelante. E aí vem a parte prática da situação. De versículo 14 al 20. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Llevamos casi 3 meses hablando de cada una de esas piezas. Ya estás familiarizado con ellas. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene. Toda la carta se enfoca en el 18. Escute bem isso. Ni digo la parte de la armadura, todo Efesios se basa, está centrado en lo que sigue. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los... Ok. E por mim, aí disse Pablo, por mim, a fim de que, ao abrir minha boca, me seja dada a palavra para dar a conhecer com denuedo o mistério, do Evangelho, por el qual sou embajador em cadenas. Ou seja, quando Pablo escreve isso, estava encadenado. Literalmente, não é espiritual, é literalmente. Que com denuedo habla de ele como devo hablar. Uma das cartas mais hermosas de Pablo, profundas, teológicas, edificantes, práticas. Esta gran carta empieza com o hecho de que hemos sido bendecidos com toda bendição espiritual em los lugares celestes. Mira como empieza a carta, Efésios 6, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así empieza la carta. Marca la pauta. Eres bendecido. No digas que no. Eres muy bendecido y serás más bendecido todavía. Es decir, la carta dice eso. Es decir, hemos sido bendecidos con beneficios espirituales sobrenaturales. Y por eso nuestra guerra también es sobrenatural. Es por eso. Pero também queda claro que nos enfrentamos a um inimigo, por supuesto, espiritual, sobrenatural, e necessitamos estar preparados para enfrentá-lo. E hemos aprendido isso a lo largo de toda a série. Todavía nos quedam 2 sermões dessa série. Esse é o primeiro. Se esse se chama orar em todo momento, parte 1, adivina como chama de segundo? Por lógica, não? Porque a oração há muito que falar. Parte 1 e parte 2. Lo veremos a primeira e nos preparamos para a segunda. Pero sabe que aún com toda a armadura falta algo.
é a peça principal de todo o conjunto, que dá sentido à armadura espiritual. Há um elemento final em nossa armadura e se encontra justamente no versículo 18. E aí é onde nos encontramos e falaremos nessa tarde. Diz assim: com toda oração e súplica. Modificando o verbo principal seria: orem em todo tempo en el Espírito. E é o que habla a carta. Orem em todo momento en el Espírito. Te digo uma coisa: o mundo espiritual trastoca o mundo material, não ao revés. Não ao revés. Tu e eu somos seres espirituais que habitamos em um corpo carnal. Pero um dia esse corpo regressará à terra. Pero espírito e alma se juntam em um corpo glorificado e é assim como habitaremos allá na glória com Ele. Não se preocupem, falta muito, pero bueno, nos preparamos para esse momento. Em 1678, foi muito lejos, não? Pero em 1678, um pastor inglês chamado John Bunyan, extraordinário, se nunca lo han conhecido, está na internet muitas coisas sobre ele. Em 1638, mais bem, Bunyan lança El Progresso del Peregrino. Em la história, escute isso, em la história, é o livro mais vendido depois da Bíblia. Siglo XVII, e lo siguen vendendo. Pastor, onde lo encontro? Em qualquer livraria, e não é propaganda para estar na Amazon. E barato. De hecho, há alguns anos prediquei toda uma série sobre esse livro. Busca aí nessas redes sociais, El Progresso del Peregrino, e vas a ver a série de sermões. Fantástico. John Bunyan escreve isso porque lo encarcelaram 13 anos por predicar a palavra em Inglaterra. Estás pensando que Inglaterra é toda uma maravilha, protestantismo? Sim. No século XVII havia um rei muito louco e lhe proibiu predicar, e Bunyan se parou em Londres, em um lugar chamado Trafalgar Square, que é o centro de Londres, e aí predicou durante 2 dias seguidos, até que não tinha voz. Lo arrestaram, 13 anos, na Torre de Londres, a famosa Torre de Londres, onde quem entrava não saía. Há histórias de monarcas que foram metidos aí e desapareceram. Não é um portal que vai a outra dimensão, não, os mataram, para que quede claro. John Bunyan quedou 13 anos aí, 13 anos, e saiu cuerdo, e saiu predicando mais que antes. Por isso, o que escreve nesse livro é sua vivência na Torre de Londres, a tristemente famosa Torre de Londres. Consíganlo, léalo, te vai encantar. Uma vez perguntaram a Charles Spurgeon, um dos maiores predicadores da história, lhe perguntaram quantas vezes havia leído John Bunyan, Progresso del Peregrino. Spurgeon, muito diretamente, disse 134 vezes. E lo seguiré leyendo. Pero bueno, não te digo que leia tantas vezes, pero menos uma seria bueno. Por que digo isso? Porque no livro, o cristiano se chama cristiano. O sea, el cristiano, no livro, se chama ¿qué? Cristiano. Mais direto impossível. Tem que fazer um recorrido chamado vida, extraordinário. E tem que passar por um valle. E recebe uma armadura, porque no valle lo van a atacar, como suele suceder, ¿verdad? Lhe dão toda a armadura. E alguém disse: te falta a principal arma. E se lhe dá a oração. Essa é a armadura de que falamos hoje. Para que pueda passar por esse vale de sombra de morte e sair vivo do outro lado. Isto, por supuesto, refleja lo que Cristo les disse em Lucas 18:1, que devemos orar sempre e não desmayar. Cristo le dijo isso a seus discípulos e a nós. Não importa quão difícil seja o desafio, não importa quão formidável seja o inimigo, não importa quão difícil seja a vitória. Según Jesús, sempre habrá 2 opções: oras ou desmayas. Uma de las 2. Por supuesto que Cristo quer que oremos e não desmaiemos, que insistamos, que não desistamos.
Eu comentei na manhã a frase que sempre uso em Graça e Paz: não se te ocurra tirar a toalha, porque se tu la tiras, adivina quem la vai recorrer? Tu, não outra pessoa. Então, evita-te trabalho, doble trabalho. Por isso, em Lucas 18:1, Cristo foi direto: orem e não desmaiem. Tens também tu e eu as duas opções: ou oramos ou desmaiamos, pero mais nos vale orar e não desmaiar. E essa instrução na igreja é fundamental, é essencial para a vida de todo cristiano. En cuanto a la armadura del cristiano, pues el panorama completo termina aquí y termina con una exhortación a la oración. Para terminar de otra manera, pero la oración es tan importante que da sentido a la armadura que Pablo deja lo mejor para el final. Siempre lo ha hecho. La oración. De hecho, la oración no solo señala el fin de la armadura, señala el fin de la carta. La carta termina ahí. Efesios termina. Empieza y termina con la oración. Solo quedan los versículos 19 y versículo 20, una aplicación del principio de la oración y unas palabras finales para concluir esta carta tan importante para nosotros cristianos. Empieza el capítulo 1 en las alturas. El capítulo 1 nos sube a lo más alto, con una de las mayores declaraciones teológicas escritas en la Biblia, en la que somos elevados y somos exaltados a los lugares celestiales de donde provienen todas las bendiciones. Y esta epístola comienza en las alturas y termina, ¿sabe dónde? En las rodillas. El enfoque es impresionante. Termina en las alturas, pero concluye de rodillas. Essa é a oração. ¿Quieres estar acá? Pues empieza estando acá, de rodillas. ¿Quieres caminar? Aprende a hincar-se primeiro. ¿Quieres victoria? Deja que a vitória seja de Jeová, pero tú pelea en oración por la victoria que es de Jehová en tu vida. É a forma em que Pablo escribe a carta. Nos sube a las alturas celestiales de toda bendición y bla, 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 pero termina a carta aquí abajo, de rodillas. Y de nuevo, la oración es la oración. Y es importante tener una visión global para comprender la importancia de la oración, no solo en Efesios, sino en tu vida y en mi vida. Y para que entendamos la armadura en su contexto adecuado, ok, vamos a empezar todo otra vez. ¿Qué les parece? Gracias. Vamos fazer um recorrido desde Efésios 1, para que entendam em que te has metido. Para que entendamos por que quando te invitamos a venir sábados aqui a la oração e não te vemos, é importante que estés en la reunión de oración de la iglesia sábado a las 8 de la mañana. ¿Quieres victoria allá? Ok, empieza aquí, de rodillas. De lo contrario, no va a suceder. Te lo digo y te lo escribo, no va a suceder. Capítulo 1 de Efésios. Ni vayas aí, ponme atenção aqui, por favor. Regresemos ao capítulo 1, pois este é o contexto en el que debemos entender la oración en la armadura del cristiano. Miren, si hay alguna epístola, si hay alguna carta en el Nuevo Testamento que celebra lo que tenemos en Cristo, esa es la carta, es de Efesios. Teológica no más poder, profunda, como solo Pablo pudiera escribir. Es una acumulación de bendiciones, beneficios, privilegios, dones y empoderamientos. Te voy a repetir, Efesios nos muestra quão bendecidos somos em termos de bendições, benefícios, privilégios, dones e empoderamento. Outra vez, capítulo 1, versículo 3, aí diz que somos bendecidos com toda bendição espiritual em los lugares celestiales em Cristo. O sea, nos mete al cielo. Nos mete al cielo. No versículo 4, estamos no capítulo 1 todavía, capítulo 1. En el versículo 4, somos escogidos en Él antes de que el universo fuese creado. Antes. Me mandaron una foto hoy de la NASA. Sabe que tengo un amigo que trabaja en Houston, en el GPL, que hace los motores
de todos os veículos espaciais, e me mandou uma foto. Poucas vezes he visto coisa tão bella. A foto foi tomada por la NASA no deserto de Atacama, em Chile. ¿Por qué Atacama? Porque llegué a la conclusión que el deserto de Atacama es la luna en la tierra. Nada más que hay oxígeno, claro. Pero todo el programa Apolo fue estrenado, fue entrenado en Atacama, en Chile. Entonces, tomaron una foto nocturna, te digo, es de las fotos más hermosas que he visto en mi vida. Alguien tomó una foto, es un pequeño lago en el desierto, un lago. Tomó la foto y está la Vía Láctea. Y se proyecta la Vía Láctea en ese lago. Y uno piensa, eso es inteligencia artificial, ¿no? Es la moda de hoy, ¿verdad? Pero no, esa es una foto real. Dios hace cosas mucho más hermosas que la inteligencia artificial. Y tomó la foto en la noche, el lago, es tanta la luminosidad que refleja la Vía Láctea en este pequeño lago, pero lo más sorprendente es que ves de ese lado a Júpiter y de ese lado Saturno. Una foto única. Es casi que imposible hacer debido a la distancia astronómica, pero en esa foto encuadra a ambos cuerpos celestes. Y uno piensa, Señor, todo lo hiciste por nosotros. Una simple foto te llega al corazón directo, porque es una hermosura, porque Dios es hermoso y todo lo que Él hace también es hermoso. Todo y perfecto. Por lo tanto, essa carta empieza assim, como somos bendecidos, como somos empoderados, escogidos antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4 de Efesios 1. Y empezando el versículo 5, dice que somos amados, pero tan amados hasta el punto de ser adoptados por Él. Nos adoptó como hijos y como hijas, a través de Jesucristo. Versículo 7. Também em Efésios 1, versículo 7, aí Ele nos dá uma muestra de la redención que incluye perdón de nuestras ofensas en la medida proporcional de la riqueza de su gracia. Es proporcional. Incluso aí recebimos uma herencia, versículo 11 menciona, tenemos una herencia. Y esta herencia se describe para nosotros en otras partes de la Biblia como inmaculada, incorruptible y abundante. Esa es la herencia que tenemos en Cristo. Somos asegurados, dice el versículo 13 de Efesios 1. Somos asegurados, somos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que garantiza la redención completa en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se acabó. Completo. La obra completa. Y terminamos el capítulo 1 de Efesios y entramos al capítulo 2 de Efesios. Miren eso. El capítulo 2. Comenzamos aí a darnos cuenta de que, aunque pensamos que somos muy vivos, estamos muertos en vida, sin Cristo. Muertos en delitos, en fallas, en pecados, en ofensas. Porque antes de Cristo estaban bajo el poder de la potestad del aire, ¿no? El espíritu que obra en los hijos de desobediencia, decía Pablo. O estás con Cristo o estás contra Él. No hay un término medio. Los deseos de la carne y las concupiscencias, o sea, es preparar para pecar esas concupiscencias, nos guían, nos motivan, nos impulsan y nos obligan a caminar en el pecado. Y entonces, por naturaleza, iglesia, personas que nos ven, por naturaleza, nos encaminamos hacia un abismo. ¿Sabe lo más triste? Sabemos que hay un abismo. Y caminamos hacia Él. Pastores que no se vemos, pero queremos el abismo, porque nos gusta pecar. Del abismo nadie regresa. Caminamos en dirección al abismo, en dirección a la ira divina, que es santa, y seguimos pecando. Pero el versículo 4, el capítulo 2 de Efesios, dice así: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando en esta condición
nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Vivimos y viviremos para siempre con Él, en su misericordia, en su gracia. Somos objetos de la gracia, iglesia, y siempre lo seremos. Porque nos amó antes mismo que lo conociéramos, antes mismo que naciéramos, ya había decidido amarnos. Yo he dicho siempre, el amor no es una emoción, te equivocas. El amor es una decisión que genera una acción que forma un sentimiento. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, Él decidió amarnos. Y todo sale de ahí, todo empieza ahí. Somos objetos de la gracia. En el versículo 7, estamos en el capítulo 2 de Efesios. Todo eso para que entendamos la oración final de Efesios. Miren eso, el contexto de la armadura. El versículo 7 del capítulo 2 de Efesios dice que Dios nos mostrará las riquezas de su gracia y su bondad por medio de Cristo. No solo en el tiempo presente, sino también en el tiempo futuro. Y recibiremos su gracia eternamente y nunca más estaremos sin Él. El versículo 10 dice que somos su obra maestra. Es hermoso, ¿no? Somos su obra maestra, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios diseñó desde el principio para que anduviéramos en ella. Buenas cosas tenemos que hacer. Y según los versículos 13 y siguientes, somos acercados a Él porque estábamos muy lejos de Él. Muy lejos. ¿Acercados a quién? Pues a Dios. Acercados unos a otros. Judíos, gentiles. La barrera entre ambos fue derribada cuando el velo se rompió en Jerusalén hace 2000 años. Abolida en su muerte en la cruz. Somos miembros de su familia. Versículo 19, ahí lo dice. 19. ¿Por qué crees que me paro aquí y te digo la familia? Somos una familia en Cristo. Somos la morada de Dios. Somos, según el versículo 22, un edificio donde habita el Espíritu Santo de Dios. Todo eso en capítulo 2. Capítulo 3. Ahí encontramos más elementos de la bienaventuranza que nos é dado, ¿no? Nos foi dado. Somos coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Somos parte de la multiforme sabiduría de Dios manifestada mediante la iglesia a los ángeles. El capítulo 3 termina con una oración para que comprendamos las riquezas, versículo 16, riquezas de su gloria, de su paz, de su benignidad. Que seamos fortalecidos con el poder disponible mediante otra vez el Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Que experimentemos a Cristo asentándose en nuestros corazones, arraigados y cimentados en el amor que se derrama abundantemente a través de nosotros y que otros sean impactados por ese amor a través de nosotros. Somos canales y conductos de bendición a los demás. Es Pablo hablando, es Cristo instruyendo. Es más, Pablo ora para que podamos de alguna manera comprender con todos los santos, ahí viene lo hermoso, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Tienes aquí 4 dimensiones. El ser humano conoce 3. 3. Por eso, quero que entenda o que vou dizer e põe em tu coração isso. Desde hace 8 anos, 8, no dedo não? 7, estou preparando um curso sobre como entrar como igreja a essa 4ª dimensão espiritual, que não é humana, é espiritual. Todo avivamento empieza na 4ª dimensão de Deus, não é nas 3 que conhecemos, há uma mais. Eu vou repetir, a profundidade,
de nuestro amor, la anchura, la longitud, la altura, hasta ahí podemos, pero la profundidad, eso no es con nosotros. Hay que entrar a esa cuarta dimensión espiritual. Todo avivamiento empieza en la profundidad de Dios. No es aquí, es mucho más allá. Por lo tanto, ya la estoy terminando, pues me tardo tanto, pero creo que te va a gustar. Tomé como base el avivamiento en Brasil. ¿Cómo lo hicieron allá? Para tener hoy en día, de una nación de 237 millones de personas, el 49% cristianos. Pero cristianos. No cristianos, cristianos. Pergunta a la pastora. Pergunta sério? Não está sério. A tal grado de que em dia de culto, el sistema de transporte colectivo de la ciudad arroja más camiones a la calle. Porque sabe, es un día en que millones de brasileiros van a su iglesia. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que el gobierno abre espacio para la oración en sus dependencias gubernamentales? Toda repartición pública en Brasil tiene una capilla de oración, sin imágenes. Es para orar. ¿Sabe los únicos que se meten ahí? Tú y yo, los cristianos. O sea, podría hablar aquí muchas y muchas cosas, pero en noviembre de 1993, las iglesias en Brasil entraron a esa profundidad, a la cuarta dimensión, y se disparó la bendición en las otras 3 dimensiones. Fue así en Corea, fue así en Pensacola, fue así en Azusa, fue así en Argentina, fue así en Chile, fue así en Brasil. ¿Creen que no es hora de México? Yo creo que ya pasó de la hora de México. Es tiempo de levantarnos. Aunque nos digan, quédense sentados, nos levantamos. Aunque nos digan, cállense, hablamos. Aunque nos digan, no caminen, conquistamos. Es tiempo. La solución de México no es un hombre, no es una mujer. Con todo respeto a la presidenta, la solución de México es Cristo en México. Es que el Espíritu Santo tome agresivamente las calles de cada ciudad de esta nación. Y repito, si fue así allá, ¿por qué no aquí? Un solo detalle. Todo avivamiento empezó con la oración. Primero fue la oración. Yo escribí una tesis de graduación que terminó siendo un libro, donde yo rastreé, y perdón por hablar de Brasil, es mi contexto, lo que conozco, ¿no? Yo rastreé dónde empezó la oración por un avivamiento en Brasil. Y fui regresando en la historia, y descubrí que desde hace 137 años, te voy a repetir, 137 años, de manera ininterrumpida, habían personas orando por un avivamiento en Brasil. 137 años. No estoy hablando de una reunión de oración. O sí, una, pero que duró más de un siglo. Como iglesia cristiana pentecostal que creemos en el poder de Dios, sí creemos, ¿verdad? Tenemos que entender algo. Nada se hace sin la oración. Nada sucede sin la oración. Y lo que se gana con oración se mantiene ¿cómo? Con la oración. De hace algunos años en Brasil, la palabra no es avivamiento, es reavivamiento. Quieren echar gasolina al fuego. Y lo están haciendo. Digo eso porque añadieron lo que pasó, está pasando en Brasil, a cualquier libro que estudia los avivamientos de la iglesia. Brasil está metido porque fue eso, 137 años de oración.
¿Es mucho tiempo? Sí y no. Es mucho para aquele que não ora. Muito pouco para aqueles que oramos. O Senhor já havia tardado, foi muito tempo, pero bueno, Deus sabe o processo. Por lo tanto, estou terminando já essa série. Se quer acompanhar-me, será fantástico. Vamos entrar nessa profundidade. Sabe o que é isso? E sigamos. É bajar o céu à terra, literalmente. É ver milagros todos os dias em tu congregação. É ver que Cristo sigue sendo Cristo e Deus é Deus e ambos são uno. Na igreja em Brasil passa algo muito curioso, minha igreja allá. Em los cultos de oração, os servidores, há uma metade que se queda dentro, porque o edifício é enorme, são 25 mil pessoas aí adentro. Então, há servidores adentro, pero há servidores en la calle, frente a la iglesia. Não, pero não en la calle, do outro lado de la calle. En la banqueta. Uno que passa aí, vê os irmãos e irmãs de allá e assim preparados, não? E uno diz que, por quê? Pergunta a pastora. Pergunta a pastora. Empieza o culto de oração allá dentro e as pessoas que passam nessa banqueta se caem. Se caem. Não se tropeçam, se caem. Alguns para não cair se hincam. Porque é como uma ola de unção que sale por as portas, ventanales e ventanas da torre da igreja e impacta toda a calle. Então, há pessoas que caem, não todas, pero caem. O que fazem os servidores? Nos agarram, vámonos, e las metem dentro da igreja, do templo. Como o passeio é enorme, ajudam e los llevan ao altar. Houve uma ocasião, tu tiveram a ideia de colocar uma antesala de entrada à igreja, é como isso, porta aqui, porta allá. Alguém teve a ideia, não perdamos tempo, coloquemos aí na antesala da igreja. Se for amontonando de corpos, não aí, desmaiados todos eles. Hasta que meu pastor gritou, não, mételos aqui, tráelos ao altar. Então, por que digo isso? Deus sabe o que hace. Quando lo hace e através de quem lo va a hacer. Pero a peça fundamental é que a oração. Eu te invito. Próximo sábado vem aqui na manhã, sábado, e prepárate. E prepárate. Somos o único exército que ganha batalhas de rodillas. E funciona porque funciona. ¿Sí me escucharam bem? Ok, regressemos aqui, por favor. Efésios outra vez. Pablo nos dá a profundidade do poder de Deus. Pablo ora, repito, para que podamos compreender a anchura, a longitud, a altura e a profundidade do amor de Cristo que sobrepassa nossa lógica e entendimento. Para que podamos compreender a imensidade de seu amor por nós. Para que experimentemos a plenitude de Deus, para que sepamos o que significa receber muito mais de lo que hemos pedido ou pensado ou anhelado um dia ter, segundo o poder que obra não fora de ti, dentro de ti, porque o Espírito Santo de Deus vive em ti e não fora de ti. Para que Deus seja glorificado por meio de sua obra em sua igreja. Efésios capítulo 1, 2 e 3, se trata disso. Nos eleva. São só algumas das afirmações de los 3 primeiros capítulos dessa carta. Só algumas. Que nos revelam quem somos em Cristo e que significa ser cristiano e que significa não serlo. Tu decides, ou eres ou não eres. Não há término meio. Tu que me vês, não há. Ou eres ou não eres, decídete. Ou oras ou desmaias, decídete. Ou conquistas ou eres conquistado, decídete. Não há de outra. Nunca houve de outra. Há pessoas muito equivocadas e muito enganadas em igrejas onde se predica um evangelho light. Nada de cruz, nada de sangue. Me atrevo a dizer nada de Cristo. Nada. Se lê a palavra como se fosse um livro de cuentos de hadas, pois melhor ler os hermanos Grimm, se queres.
Christian Andersen com toda sirenita. Imagínate. Lo bueno é que em Graça e Paz, desde que la abrimos e fundamos, se predica la palavra de Deus. Nos guste ou não nos guste. Pero nos gusta, nos confronta, e o que se confronta, melhora. E é assim como Pablo empieza Efésios confrontando-nos e dizendo, vamos a subir, pero hay que bajar primeiro para poder subir. Capítulo 4. Vamos entrando, casa a casa a armadura. Capítulo 4. Se nos chama, por fim, a actuar como quê? Como cristianos. Ou seja, já Pablo dizia, a ver, Efésios, já les expliquei como é um cristiano, pero agora capítulo 4, actúa como cristiano. Já sabe como é. Já que possuímos al Hijo de Deus, o Espírito de Deus, e temos uma relação com o Padre, já que somos membros do corpo de Cristo, puesto que estamos na igreja e estamos bajo a direção e liderazgo de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que nos foram dados como regalo a la igreja para perfeccionar-nos. Já que todas estas coisas obram para nós e em nós, e já que estamos crescendo juntos em semelhança a Cristo, devemos assegurar-nos, ojo, depois de tudo isso, devemos assegurar-nos, diz o versículo 17, de não viver como vivíamos antes. Efésios 4, 17. Já que sabem o que sabem, atua como sabem. É 17. Não viver como vivíamos antes, não andar como andávamos antes, já que, diz o versículo 20, hemos aprendido de Cristo. Se nos ha enseñado a verdade, despojando-nos de nosso velho yo com todas suas lujurias, pecados e corrupção. Já sabemos como fazê-lo. Necessitamos renovar-nos continuamente no espírito de nossa mente, revertir-nos de nosso novo homem, segundo Deus, criado em la justiça e santidade de la verdade, não de la mentira. E luego, aí vem Pablo. E logo, Pablo habla de algumas coisas muito práticas que devemos fazer. Capítulo 5 de Efésios. Devemos ser imitadores de Cristo, como hijos amados que somos. Devemos andar em amor, como Cristo nos amou, e nos amou primeiro. Lo amamos hoje, como resposta a seu amor. Lo amamos hoje, ¿por quê? Porque Ele nos amou, ¿qué? Primeiro. ¿Vocês estão aqui todavia? Acuérdate, de tal maneira amou Deus ao mundo, decidiu amar-nos e nem sequer havíamos sido criados todavia. Por isso, Cristo nos ama, Cristo te ama de eternidade a quê? A eternidade. Versículo 8, de capítulo 5, diz: se moramos em luz, pois andemos em luz. Direto. De versículo 15 em adelante, o texto diz assim: tenham cuidado de como andam, não como necios, sino como sábios. Devemos falar em amor, andar em luz e caminhar em sabedoria. Devemos andar na plenitude do Espírito, versículo 18 de Efésios 5, mantendo-nos llenos do Espírito Santo. Igreja, temos o poder do Espírito para cada relação que tenhamos, seja matrimônio, seja família, seja trabalho. Em cada relação está Cristo com nós. E finalmente, capítulo 6, tudo isso para que a armadura tenha sentido em tu vida. Finalmente chegamos ao capítulo 6, versículo 10, e diz que hemos recebido uma armadura. Uau! Depois de tudo isso, uma armadura, aunque tenemos todas as partes, aunque tenemos todo, também temos algo mais. Temos um inimigo que é formidável e necessitamos estar armados para vencê-lo, e então se nos dá a armadura. Já que somos dignos da armadura, se nos dá a armadura. Sabe quando um soldado romano ganhava sua armadura? Depois de pelear sem ela. A ver,
Justifica que te voy a comprar una armadura. Era carísima. Justifica. Ah, tengo una herida aquí, tengo otra aquí, me perforaron aquí. Ok, tu armadura. Y hay cristianos que son muy fresas, ¿no? No me toques, no me mires, no me veas. Parecen divas. Ni siquiera cristiano. Señor, solo voy a pelear si me das una armadura de platino, con algún que otro ornamento de oro. O sea, por favor. Estás luchando en contra esta verdad sin armadura. Efesios 1, 2, 3, 4, 5 son los méritos para que tengas tu armadura. ¿Sabe cuál es? Anda como cristiano, pensa como cristiano, camina como cristiano, habla como cristiano. Ni siquiera te dice, ve a la batalla, no, pero sé cristiano y te daré la armadura. Y entra el capítulo 6. El capítulo 6. A lo largo de los 5 capítulos anteriores, recibimos instrucción cómo funcionar sin la armadura y con ella. Y recibimos una armadura para defendernos de la embestida de Satanás mientras él manipula el sistema mundial y nos ataca. En resumen, tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, según Pablo. No nos falta nada. No nos falta nada. Pero es precisamente en este punto donde empiezan los problemas. Es exactamente nesse ponto quando empieza a restar em nosso coração um excesso de confiança espiritual. Já la hice? Já tenho a armadura? Sou invencível? Te falta algo mais. Te falta a peça mais importante de toda a armadura. Tens todo e sem essa peça não te serve de nada. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: assim que el que pensa estar firme, mire que não caiga. Cuidado com a soberbia, o orgulho. Ao chegar ao versículo 17 de Efésios 6, poderia sentir uma espécie de invencibilidade aplicada. Sou invencível. Já la hice, tenho a armadura, se acabou. Já que tem todas as bendições, todo o poder, todos os recursos, toda a graça, e dado que a vitória está garantizada, então o triunfo está assegurado. Não! Não é por aí. Não has entendido. Todavía não la tienes. E tienes o Espírito como sello nesse triunfo final, não? E uma herência completa. E já que estás seguro, e já que tienes todo isso, poderias pensar, já la hice. Hablando em México, como dizem aqui. Já la hice. Mas está do outro lado. Pero te recuerdo algo. Com toda a armadura, bajo a armadura está tu carne. Nada mais isso. Bajo essa armadura que tens tu, todavía está tu carne. E se não controlas tu carne, de nada te vai servir tu armadura. Adivina como se controla a carne? Orando. Todavía estamos inclinados ao pecado. Com toda a armadura. Aún operamos com os princípios de la lujuria de la carne e la lujuria de los ojos e los ídolos de la mente. Aún somos uma nova criação, estamos encarcelados nessa carne, todavía estamos aqui. E não podemos sentir-nos satisfeitos nem superiores, pensando que podemos avançar em la compreensão dessas verdades teológicas sem necessidade de Deus em nossa armadura. Afinal, quando todo está em seu lugar, cada peça, o versículo 18 nos leva a la culminação, al clímax de todo isso. Tomem toda essa armadura e póngansela. Com toda oração e súplica, orem em todo tempo e no Espírito, aún com toda e tua armadura. Orem.
a vitória não está garantizada. Podes pensar que, pois, não te falta nada, não? Mas estares equivocado se pensas assim. Estares muito equivocado. Todos somos, em uma palavra, vulneráveis. Tu e eu, e tu que me ves, todos somos vulneráveis todavia. Vulneráveis. Todos podemos tropeçar, todos podemos cair em pecado. Não é o ideal, por supuesto que não. Todos podemos ser derrotados, nem sequer na batalha, camino à batalha. Podemos desonrar ao Senhor e avergonzar a sua igreja, como lo hacen algunos. Podemos herir-nos com o pecado e a desobediência hasta o ponto de destruir nosso testemunho personal e nossa oportunidade de servir e ser úteis ao Senhor. Podemos perdê-lo todo, aún com todo e armadura, não importa. É mais, nesse caminho, perdemos também o gozo de la salvação. Já não encontramos sentido em orar nem ir à igreja. Te hundes. E com tu armadura, te hundes mais rápido. Paulo disse, miren, al final de todo, debes darte cuenta de que incluso con todo lo que ya tienes, el pecado que queda sigue siendo poderoso. Y Satanás ha ideado una fuerza tan poderosa en el sistema allá afuera del mundo que necesita sumisión constante a Dios en oración. Tienes que depender de Cristo, decía Pablo, en cada momento, en cada pensamento, en cada acción. E assim, que te digo, Pablo conclui essa carta, essa enorme, grande carta. Eu quero que te imagines uma orquestra. Há termo chamado crescendo. O crescendo, Mozart usou muito essa pauta. O crescendo é quando empieza algo muito, quase inaudible, e termina em uma apoteose de música. É isto. Pablo empieza Efésios como um diretor de orquestra, vai crescendo. A música culmina em um chamado a la oração, te ubica. A oração é o aliento de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es tu oxígeno. Dejas de orar, mueres. La oración es el aire que respiramos, iglesia. Simplemente eso. La oración es el aire que respiramos. Así como el cuerpo humano existe en una atmósfera y absorbe el aire porque éste lo penetra, el cristiano debe vivir en una actitud de oración en la que la necesidad de presentarse ante Dios se abra paso a la plática con Dios. Necesito orar. En el día en que la oración sea tu oxígeno, tendrás que hacerlo todos los días, o si no mueres. Hay que llegar a ese punto. Es más, tú no tienes que esforzarte mucho para respirar. Hasta dormido respiras. Retener el aire es difícil. Respirar es fácil. Retener el aire, eso es difícil. Para el cristiano, no debería ser difícil orar. No debería ser una carga orar. No debería ser un estorbo en tu agenda venir aquí sábado en la mañana a orar. No debería. Pastor, yo trabajo. No, está bien, Dios lo sabe. Pero ¿y aquellos que no? ¿Y aquellas que no? Imagínate. No debería ser difícil para ti orar. No debería. Para ti, si eres cristiano, no debería ser una carga orar. Es más, hablando de la oración, yo comparo el cristiano con un cetáceo. No animal marino, un cetáceo. Vou colocar assim. Tema muito científico para que entenda a onde vou. Um cetáceo que habita allá nas profundidades da falla mariana, allá cruzando o Atlântico, lo mais profundo que há nesse planeta.
es un cetáceo. El mar, por ende, el mar es su hogar, nunca lo abandonan, nadan en profundidades más oscuras y sin embargo se ven obligados de vez en cuando a subir a la superficie. ¿Para qué? Para respirar y sumerge otra vez. Así somos nosotros. Quizás vivamos en las profundidades del conocimiento teológico profundos, pero necesitamos salir a la superficie para respirar ese aire que nos sustenta, y ese aire se llama oración. Un cristiano que solo estudia la palabra y no ora, la palabra es como el lastre que te lleva a las profundidades. Te asfixia, te mueres, porque no oras. La oración es subir a la superficie y respirar. Respira, métete otra vez. Sube y respira, métete otra vez. Es el proceso. Es el proceso. Otra vez, respirar es fácil. Contener el aire, eso es difícil. Es el cristiano ascendendo siempre en dirección a Dios, elevándose para respirar en oración constante. Entonces mantiene la plenitud de la vida espiritual. De otra manera no es posible. Todos necesitamos movernos todos los días de nuestra vida en la presencia de Dios. Todos los días. De hecho, esa es la esencia general de lo que significa la armadura. Es más, si solo leyeras Efesios 6, y te detuvieras ahí en el versículo 18, ahí te detienes. Te faltaría, podría no tener el mismo impacto que tendría si pudieras entender todo lo que te he dicho en esta tarde. Asimilando. Esta es, por cierto, la realidad de la carta, de esta carta, de Efesios. Y sin comprender lo que viene antes, nunca la podrás entender. Será otra carta más. Podrías intentar hacer con que esa afirmación sobre la oración sea como tantas otras. No es para mí. Yo estoy bien. No es para mí. Yo sí oro. Hay personas que piensan que oran, pero rezan. Mira, dejemos los rezos para los judíos. Yo vengo de allá, yo sé lo que estoy diciendo. No te metas allá, por favor. Podrías entender que tu oración es oración, pero no, tu oración es rezo. Si tu oración dura 35 segundos, punto 4, rezas, no oras. Si cuando oras no encuentras vida en la oración, rezas, no oras. Y podría hablar aquí muchas cosas, pero bueno, creo que ya quedó claro el punto. Tienes que orar, pero no hoy sí, mañana no, que la oración sea tu oxígeno, que te mueras si no oras, si sientes asfixiado si no oras. Disso habla Pablo. Assim que hablemos desta instrução, Pablo diz que devemos orar como? Em todo tempo. A palavra grega para todo é paz, não com Z, com S, P-A-S, paz. Curioso, não? A fonética é a mesma. Pero grego, paz em grego é paz. E só nesse passagem se repetem 4 vezes, de todos. Todo, toda e todos. Em todo momento, toda pessoa, señalando como devemos de orar. Bueno, então a notícia e nesse ponto termino o prólogo do sermão. Que bom que alguns reíram, porque é a verdade. Agora vem o bueno. Entramos de lleno nesse sermão. Está pensando, pastor, ¿puedo ir por água? Não. Tranquilo, quédate aí. Não passa nada. Hablemos de los elementos que caem bajo essa categoria de orar em todo momento. Todos, todas, todo e toda.
Veremos uno solo esta tarde, el número 1, ¿ok? Número 1. Primero tenemos la frecuencia de la oración. ¿Con qué frecuencia oras? No me digas. Cada cuando oras. Estamos vendo aqui que bajo Pablo há uma frequência de oração. Orad em todo momento. O que significa isso? Significa exatamente isso. Ora sempre. Não tens que buscar o hilo negro ou a quinta pata al gato. Eu não sei como dizem aqui, mas bueno. Não há muito secreto nisso. Escute-me bem. O que querrá dizer Pablo com ora em todo momento? Sabe o que digo? Não. Ora em todo momento. Em grego, em arameu, em marciano, se quer, dá o mesmo. Ora sempre. Ora sempre. Jesus dijo em Lucas 21:36, velad e orad sempre. Cristo lo dijo. Os primeiros apóstolos dijeron em Hechos 6:4, nos entregaremos continuamente a oração. Mire isso. Se dijo acerca de Cornélio em Hechos 10 que orava a Deus sempre, um centurião romano que orava a Deus. Pablo, em Romanos 12:12 diz: perseverad em la oração. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverad em la oração. Aí vamos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sendo conocidas vuestras peticiones delante de Deus, en toda oración y ruego, con acción de qué? De gracia. Significa, agradece por adelantado. Acción de gracias. Y claro, el famoso 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Es esto? Pablo lo hacía. Jesús lo hacía. ¿Quién somos tú y yo para no hacerlo? En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice así: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar, oro por ti, Timoteo. La idea aquí, otra vez, es la frecuencia de cómo oras. La constancia en la oración. Bueno, después de todo eso, eso nos lleva más allá de una simple, ¿cómo diré? Una oración recitada. Es típico del judaísmo, la oración recitada. Ya les comenté, el judío tiene una oración para cada cosa en tu vida, y no es broma. Hay una oración específica si tu uña del dedo gordo del pie te encarna. Pero hay una para el dedo gordo derecho y una para el izquierdo, son diferentes. Típico del judaísmo, oraciones con fórmulas, horas para orar, momentos para orar, lugares para orar, posturas para orar, y la lista sigue. Los que conocen el tapete que está aquí en el oratorio, era mío, lo doné a la iglesia. Ese tapete es la prueba completa de que estoy hablando. Ángelo, ora. Eso tiene años, Todavía no existía gracia y paz. Aclaro. Ángelo, ora. Yo estaba abajo en mi casa. La casa es fría, me encanta, mi casa es fría, qué bueno, fantástico. A mi familia no le encanta tanto. Entonces, estaba abajo y Dios me dijo: Ángelo, ora. Y le dije: Señor, mira, no es que no quiera, sí quiero. Pero ¿sabe qué? Mis rodillas me duelen. Y además, Señor, ese piso español que me diste, hablando de Cristiano Fresas, ¿no? Pero bueno. Cuando me hinco ahí, Señor, me duele las rodillas. No es que, de verdad, Señor, no es que no quiera. Pero necesito, Señor, algo porque me hinco aquí. Dios me dijo: cómprate un tapete. No imagino que Jehová já estava harto de mim. Ai, Senhor, se não tem razão, um tapete, não? Essa foi a plática, Minha esposa estava sentada na escalera escutando, que habla?
Sí, Señor, un tapete, sí. Ah, no, pero Señor, no cualquier tapete, Señor. No, no. Momento, no. Yo soy tu siervo y empieza la locura. Yo soy tu siervo, Señor, y un tapete aquí tiene que ser un tapete persa. No cualquier tapete. No cualquier tapete. Me dijo, ¿cuánto trae en tu bolsillo ahorita? Yo estaba con la bata, meto la mano y tenía un peso. Señor, tengo un peso, literalmente. Me dijo, ve mañana a la calle de la Moneda, número 1037, y compra tu tapete. E eu pensei, alucinei. Me dijiste isso? E não me dijo mais nada, até que subi com minha esposita. Meu amor, não sabia como. En la Ciudad de México, ¿hay alguna calle chamada Moneda? Me dijo, sí. E aí foi donde casi me desmaio. Sí, hay. ¿Por quê? Eu digo, não, nada. Eu sudando, né? Como se chama a calle? Moneda. ¿Dónde está? Estamos de metro aqui, llegas. ¿Por quê? Não quero essa história tão larga. Não há excusa para não orar. Llego ao lugar. Fui buscando os números. Aí te va, orando para que Deus se hubiera equivocado. Dime tu que loucura é essa, verdade? E vou contando, e havendo, não há. Não é 1037? Em frente, há todavia, um pequeno café. Fui aí, me sentei, pedi um café, deixei de temblar, guardei meu peso, porque é meu peso, e mirando ao outro lado, o muchacho que atende aí, me deu conta que estava mirando ao outro lado, me disse, curioso, não? Eu disse, sim, pero que é curioso, não? Como é pessoas que não cuidam suas coisas, verdade, Senhor? Eu disse, não, sim, tem razão, nem sabia do que me falava, pero bueno. Por exemplo, no terremoto, vê essa casa que está aí, essa porta assim, se caiu um número e lo deixaram, nunca lo colocaram. Hijo, que número vai aí? Em e-mail? Eu digo, sim. Eu digo, el 3. 1037. Me dijo, sí, es en 1037 de la calle Moneda. Yo creo que me vio tan mal que me dijo, Señor, ¿le gustaría casi pan para el susto, no? ¿Te quieres un bolillo o algo así, Señor? Yo creo que me vio transparente. Y le dije, oye, una pregunta, ¿quién vive ahí? O qué? No. Mira, la familia de ahí como que no se dá a conocer, pero yo sé que venden dulces. Le dije, ¿venden qué? Dulces. ¿No fabrican tapetes ahí? Claro que no, Señor. ¿Cómo que fabrican tapetes? No hay tapete, no hay tapete. Ya, gracias. Pero, ¿qué familia vive ahí? Yo no, pues mi papá conta, mi abuelo también, que desde años ya son árabes. Está bien. Graças, Senhor. Paguei meu café. Eu creio que nem terminei. Foi a única vez em minha vida que pedi um café e não lo terminei. Cruzei a calle, toquei. Outra vez, creio que foram 3 vezes. Abre o ninho. Sim? Como le explica a um ninho o que quero, não? Mira, hijo, é que me mandaram aqui por um tapete. E abri rápido para salir, ¿no? El niño tenía que, un muchacho tenía unos 14, 15 años. Me dijo, ¿tú eres el tapete? ¿Qué le digo? Sí, soy el tapete. Me hace así. Entró y empezó a gritar a su abuela, a tía. Llegó el del tapete.
sale depois entendi que era su abuelo, furiosísimo, me dijo, não juegues com isso. Não juegues com isso. Como que tapete? Não há tapete. Não juegues com isso. Me dijo, Senhor, me mandaram aqui por um tapete. Não, está bem. Quizás me equivoquei. A ver, quem te enviou? Deus. Quem te enviou? Jeová. E aí, seu semblante cambia. ¿Tu Deus é Jeová? Sim. Mas lo mesmo. E gritando adentro. Em árabe. Pero eu entendia. Por fim chegou. É ele. Já, tráigalo. E me trajeron um popote. E na pequena porta, estavam todos aí. Nada, eu não entendi por que nada saía. Então estava dentro, não? Parecia essas fotografias assim, onde cabem todos, não? Assim. Uma loucura, né? E me dijo, antes que te lo entregue, quanto pagas por ele? Você conhece a história, Hector? Quanto pagas por ele? $1. E então, quando agarra o peso, lo hace assim. Me dijo, eres tu. Esse tapete. Tu eres. Agarra a caja, me la põe em frente, e eu nem toco. Era uma caja, põe o tapete, vai ver o tapete que hay adentro. Le dije, le pido um favor, me dijo lo que quieras. ¿Cuál es la historia disso? El tapete. ¿No la sabes? No. El bisabuelo de mi abuelo estaba, me dijo el nombre de la ciudad donde lo hicieron. Escuchó una voz que decía, tú obedéceme. El tapete que haces no es para ti, ni para nadie de su familia, ni en esa generación, ni ninguna generación. Enviaré a alguien por él. Donde quiera que vayan, llévalo contigo. Y te pagará, segundo el Rab me dijo, y el pago será la mínima moneda real de la nación en donde estés. Está pensando, 50 centavos de peso todavía? Ay, no, pero como tenía un peso, fue un peso. Y dijo, y esa caja nos ha acompañado por mares, por tierras, por montañas, por donde migramos de allá para acá. Eu disse, Senhor, ¿de dónde son? Me dijo, Pérsia. Porque los iraníes tienen esa tendencia. No es Irán, es Pérsia. Es su historia. ¿De dónde son ustedes? Pérsia. E todavía me disse muy ufanamente, ustedes nos conocen. ¿Cuántas veces Pérsia invadiu Jerusalém, verdad? Pero bueno, ustedes nos conocen. E não tocava a caja, pela moneda la traía aqui. E la pateou. Tem? Quando agarrei a caja, o niño que me atendeu, o primeiro, saiu e me hace assim. E saiu a porta. Mira, hasta el día de hoy, iglesia, personas que yo no sé cómo llegué a casa. O sea, yo no me acuerdo de tomar el metro, nada, seguramente lo tomé. Pero la lección fue aprendida. Y el tapete es este que está aquí. ¿Se ve muy nuevo? Pues sí. Pero este tapete tiene más de 150 años. Es este tapete que está ahí. Lo doné. Yo dije, Señor, el día en que nos des un lugar con un oratorio, el tapete já não é mío. Nunca lo foi, Senhor. E aqui está o tapete. Por lo tanto, sem tapete ou com tapete? Ora. Sem cessar, dizia Pablo. Curiosamente, nesse lugar onde lo hicieron, se chama Basra, a cidade. Basra. Basra está localizada en el límite donde chegava el Edén. Aí era el Edén.
Esa es Basra. O es un desierto, Edén, por supuesto, pero en la casa que lo hicieron, ¿de dónde crees que viene la leyenda de la alfombra mágica? Porque los mercados de tapete en Basra, todos están en casas que tienen en el medio un patio abierto. El comprador se para abajo y mira hacia arriba y desde allá aventan los tapetes. Y el tapete se abre y como que flota. Por eso Aladino y la alfombra mágica, de ahí viene la historia. Las alfombras se vuelan en algún momento, las aventan. Entonces, ¿por qué las aventan? Porque desde el piso no es posible ver todos los detalles, pero te paras abajo de eso. Y la persona que sabe arremesar, porque no es cualquier persona, ¿no? Si soy yo, lanzo el tapete y te mato abajo, te aplasto con el tapete. Pero hay personas que saben hacerlo, entonces avienta el tapete, da un giro, y esa cosa da un giro y abre. Entonces tú estás aquí y ves cada detalle de la alfombra. Si no la quieres, simplemente hasta un lado y cae. Significa, no la quiero, mándame otra. Y te paras ahí otra vez hasta que te aventan otra. Ese es. Entonces te hasta un lado, la recogen y tienes tu tapete. Ese lugar construyó ese tapete. Mira dónde está. Y mira qué uso le damos. Sin tapete, con tapete. Pero por encima de todo, con Cristo, orem. Nunca deje de hacerlo. De nada te va a servir tu armadura. La constancia en la oración. Deja los rezos para el judaísmo. La postura adecuada. Tú ora. Estamos hablando aquí de un patrón de vida. El oxígeno que es la oración. Es lo que decía Pablo. Hablamos de una conciencia, iglesia, de la presencia de Dios en todo momento, que deja nuestro corazón lleno de su presencia, lleno de su amor. Es cuando empiezas a ver todos los eventos de tu vida como conectados con Dios. Específicamente, todos los eventos de tu vida se conectan con Dios si tú oras. Si oras. Por ejemplo, si ves algo bueno, ¿cuál es tu respuesta inmediata? Gracias, Señor. Si ves algo malo, ¿cuál es tu respuesta? Pues le pides que corrija la maldad, pero orando. Lo haces de manera automática. Estás orando. Estás orando. Oras por el pecador. Te duele que Dios sea deshonrado como es deshonrado con los pecadores. Que su nombre sea profanado. Le pides a Dios que traiga justicia donde hay iniquidad. Estás orando y ni cuenta te habías dado. Cuando oras, conectas todo con Dios. Todo. Y oras sin saber que estás orando. Ves problemas, ves personas en apuros. ¿Cuál es tu respuesta? Ora a Dios. Le pide de alguna manera, traiga liberación que pueda glorificar tu nombre en esa situación. Se trata simplemente de vivir la vida con esa conciencia dominante de Dios. De modo que Dios sea el filtro por el cual pasa cada experiencia de tu vida. David lo dijo. David dijo, siempre he puesto al Señor delante de mí. Lo dijo David. Todo en la vida, la tuya y la mía, todo se filtra a través de los ojos de Dios. Todo. La oración no es un momento que espera. La oración es la vida que vives. Es tu vida. Tiene que ser tu vida. Una vida pues completamente consciente de que hay un Dios. Estás consciente de que Dios es real. No se trata solo de hacer una lista de peticiones y repasarla, pues aunque sea parte de, pero no es todo. No se trata solo de tener un tiempo coordinado y prescrito para la oración, aunque sin duda es parte de ello también. Pero es mucho más que eso. Es que cada cosa en tu vida, iglesia, personas que nos ven, es que cada cosa en tu vida sea un motivo para platicar con Dios. Todo. En cada momento. Esta es la oración. Colosenses 4:2 dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de qué? En la frase perseverar en la oración, Pablo usó una palabra muy extraña, cartereo.
en su original, y cartereo significa firme y constante. No desista. Firme y constante. Es el mismo verbo que se usa en Hebreos, capítulo 11, versículo 27, al hablar de la perseverancia de Moisés. Fue firme y perseveró en el desierto. Es la actitud delante de la oración. Firme y perseverante. No desista. Estamos terminando. Escuchen eso. Hay cosas en la iglesia, hay cosas en la vida que yo no entiendo por qué Dios permite. No entiendo. Lo que acaba de suceder con Edith, no entiendo. Simplemente no entiendo. Pastor, ¿por qué? No sé, no lo sé. No lo sé. Hace 3 semanas la bautizamos. El domingo la vimos aquí. Hay cosas que no entiendo. Si alguien pregunta, ¿por qué pasó esto otra vez? No lo sé, pero hay algo. Yo confío en Dios. No la veremos aquí, pero la veremos allá. Y que Dios haga justicia. Y lo hará. Ya lo está haciendo. Ahí es donde radica nuestra lucha. ¿Por qué? No lo sé. Por eso la oración siempre es, Señor, de alguna manera, glorifícate en lo sucedido. Te puedo decir una cosa que pasó ayer en el velorio. Mi esposa predicó. La familia de ella no era cristiana. De hecho, en el día de bautismo, no querían dejarla salir. Ella dijo, me brinco por la ventana, pero que me voy, me voy. Y entonces la familia entendió que era en serio y fueron al bautismo. Pues el día de ayer, esas personas se levantaron y aceptaron a Cristo. De alguna manera, Dios es glorificado. Y había paz en sus corazones, aún con todo dolor. Ahorita están allá. Hoy no está mi esposa y algunas familias están allá. ¿Sabe por qué? Porque la propia abuelita dijo, ustedes son cristianos, ¿no? Hagan fiesta. Ya no queremos llorar. Hagan fiesta. Porque yo sé que los cristianos hacen fiesta a Cristo. Entonces, están allá en una fiesta celestial. Pero que entenda yo, no lo entendo. Ni busco entender, porque por más que tenga alguna razón, eso no la va a traer de regreso. No va a cambiar nada. No va a cambiar nada. La oración tiene que ser, Señor, glorifícate de alguna manera a través de todo eso. Puede que no lo entienda, puede que vaya en contra de todo lo que creo y pienso, puede que no tenga sentido. Así que, Señor, no hay más. Hónrate en eso. Que tu nombre sea glorificado en medio de lágrimas y dolor. No hay de otra. No hay de otra. Eso es parte de la persistencia en la oración. Porque hay personas que dicen, no, ya no oro más. No me diste lo que quería, o me diste lo que yo no quería, ya no oro. Eso no puede ser así. Es parte de la persistencia en la oración de la que habló Jesús, por ejemplo, en la historia de la viuda que toca la puerta del juez, el juez inicuo. Una viuda. Tocó su puerta en la madrugada. Pastor, ¿dónde está la historia? Está aquí. Cristo la contó. La parábola del juez inicuo, ¿no? Que la viuda lo molesta tanto al juez que dijo, ok, te voy a atender para que no me moleste más. ¿Qué quieres? ¿Por qué digo eso? Cristo dijo, ¿se imaginan eso? O sea, ella recibió algo de una persona que la odia y aún así le atendió. Y la pregunta que Dios dice es, ¿te imaginas? Si ese dio, aún odiándola, ¿qué te dará Dios
que te ama. Si persistes, si tocas en la oración. ¿Qué te dará Dios que tanto te ama? Si persistes tocando en la oración. Se ponen de pie en esta tarde, por favor. Gracias. Senhor Jesus, de alguma outra maneira, sabemos que tens o controle. Não entendemos nada, não sabemos por quê. Pero uma vez dijiste a Pablo, que buscava explicações, tu lhe dijiste, bástate mi gracia. Pues sí, Señor, pero no es fácil. No es fácil. Buscamos respostas para perguntas que todavía no foram hechas. Buscamos patrones imponderables que não estão bajo nosso controle. Ayúdanos, Señor, a entender que la oración es todo y que la oración puede todo. Ayúdanos a asimilar, Señor, que si dedicamos tiempo para orar, la vida será mejor, sin tantas complicaciones, porque o oramos o nos preocupamos. Es una o otra, no las dos. No entendemos todo lo que pasa, pero al menos orando, nuestro corazón se conecta con el tuyo y entendemos que aunque las cosas no estén bien, todo terminará bien, según tu propósito en nosotros, Señor. Ayúdanos a orar, Padre, no a recitar una oración, no a rezar, Padre. Muchos de aquí, quizá la mayoría o gran mayoría, fue católico algún día. Eram rezos e rezos e rezos. Não nos ajudou em nada isso. A oração não é isto. Pero quando te conheceram, Senhor, e começaram a platicar contigo, era já um diálogo, não um monólogo. O rezo sempre é um monólogo. Graças por aqueles, Senhor, que insistem. Por aqueles, Senhor, que querem aprender a entablar um diálogo contigo e lo estão intentando, estão perseverando. Esse é o caminho. Esse é o caminho para orar, orando. Só se aprende a orar orando. Não é de outra. Graças, Padre, por aqueles que perseveram em venir a la reunião de oração aqui na igreja. Horas e horas hablando contigo e escuchando-te, Padre. Não há como pagar isso. Graças por hacerlo. Graças por tomar-nos em conta, Senhor. Graças por tu amor e graças por permitir-nos orar. E assim avançaremos e conquistaremos, Padre. Muitas graças. Amém e amém. Dê um aplauso a aquele que todo lo puede. Por favor.